Feliz día, bendecidos, benditos y benditas del Dios Todopoderoso y Eterno. Un saludo a estos benditos de Dios, que Dios los tiene como privilegio en el mundo. Amado, hoy vamos a hablar de hijos y bastardos. Hijo se dice respecto al que es de sus padres. Descendiente, niño, vástago, sucesor, heredero, retoño. Mira, el hijo obediente a los padres o el que se cría en la familia con papá y mamá. El bastardo que degenera de su origen natural, nacido fuera del matrimonio. Ese se le llama el bastardo. Vemos que la Sagrada Escritura dice que unos son hijos de Dios y otros no son hijos de Dios. Por ejemplo, vemos en el caso donde el Señor le dice: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Podemos entender que el diablo es carne, con sus deseos engañosos. Entonces vosotros sois hijos de la carne, no del espíritu. Y vemos también que el Señor dice, por la misma escritura, en Juan, en el capítulo 1, dice que le fue constituido por derecho a hacerse llamar hijos de Dios. ¿Quién es eso? Aquellos que creyeron en su palabra y obedecieron a su palabra. Entonces, ¿de dónde sale el hijo y de dónde sale el bastardo del cual habla las Escrituras? Bueno, si ciertamente Patricio tiene su esposa llamada Sinfonela y resulta que Sinfonela se enamoró de otro hombre fuera del matrimonio y este otro hombre tuvo un hijo con Sinfonela, ese hijo ya es fuera del matrimonio y por lo tanto Patricio no lo recibe como hijo, sino que lo recibe como bastardo. O sea, está fuera del matrimonio. Ese no va a ser un hijo que Patricio va a educar como hijo suyo. A esto se le llama hijo bastardo. Esto también ocurre en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo lo explica de esta manera. En 2 Corintios, en el capítulo 11, del 1 al 4, el amado apóstol Pablo dice que si lo tenéis como loco, aceptalo como tal. Pero él nos desposó, o sea, nos casó, nos presentó como una virgen pura a Cristo. Entonces él dice que nosotros, la amada del Señor, somos la esposa de Cristo. Y que si viene algún otro, llamado Pedro, Santiago, Juan o como ustedes lo quieran llamar, predicando a otro Jesús que el que Pablo ya no ha predicado y nosotros le aceptamos, o si viene algún otro predicando a otro espíritu del que habemos recibido por el amado apóstol Pablo, el cual es el Espíritu Santo, y ellos predican el espíritu cuanto, o espíritu de demonio, o otro espíritu, o si recibís otro evangelio, Pablo predica el evangelio de la incircuncisión, Pedro predica el evangelio de la circuncisión, Pablo predica el evangelio del amor, Pedro predica el evangelio del conocimiento del Cristo de Nazaret, Pablo predica el evangelio del conocimiento del Cristo resucitado. Entonces, si tú aceptas a otro, bien lo toleráis, dice el amado apóstol Pablo. Esto está en 2 carta a los Corintios, capítulo 11, del 1 al 5. Ahora bien, Pablo dice que, mira cómo lo dice, vamos a leerlo literal. Dice, 2 carta a los Corintios, capítulo 11, 1 al 6. Ojalá me toleraréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado, o sea, casado, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como Adán engañó a Eva,
vuestros sentidos de alguna manera sean también extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y ustedes también, como Adán engañó a Eva, Pedro, Santiago, Juan, los engañen también a la iglesia. ¿Me entiendes? Presentándole a otro Jesús y no al Cristo resucitado. Pues Pedro trae la buena noticia y el testimonio de que Cristo de Nazaret vino al mundo para entregarse como un cordero por el perdón de pecado y cumplir con su muerte aquel pacto de ley. El resucitado vino al mundo para decirle a los gentiles y aún a la descendencia de Israel, a los presidentes, gobernadores, alcaldes, que nosotros los gentiles somos coherederos con Cristo y herederos de Dios de aquella promesa hecha a nuestro padre ancestral Abraham. Entonces, cuando leemos en Romanos capítulo 7, versículo 4, donde dice Pablo, el apóstol de gracia, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o sea, de Jesús de Nazaret, hemos muerto a la ley para que seamos de otro. ¿Quién es el otro? El que resucitó de los muertos, para poder llevarle frutos a Dios. Es necesario llegar a comprender que estos son dos, que el cuerpo es el Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. O sea, que el cuerpo es una cosa y lo que está dentro del cuerpo es otra. Cuando comprendemos esto, entonces aprendemos a ver la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando tú comprendes esto, entonces sabes que el verbo, que es la palabra, estaba en el Hijo, todo el pleno conocimiento de la gracia de Dios. Y que esa palabra ahora fue enviada a nuestros corazones. Bueno, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ahí comprendemos que ya nosotros no estamos con Jesús de Nazaret, sino que estamos con Cristo y resucitado. Entonces Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Cristo que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahí está hablando de Pedro, Santiago, Juan y los 12, que eran los grandes apóstoles de la época. Pablo no era inferior a ellos. Pues aunque sea tosco en la palabra, o sea, en la forma de decir las cosas que ustedes no me puedan entender, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Pablo era un versado en el conocimiento, no solamente en la ley de Moisés, porque fue criado a los pies de Gamaliel, sino que era un versado en el conocimiento de la gracia de Dios, ya que fue subido al tercer cielo, el paraíso, donde vio, oyó en todo el consejo de Dios que era traído a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel, que no tienen conocimiento de la gracia de Dios, que ni siquiera creen en el Cristo de Nazaret y mucho menos en el Cristo resucitado. Se lo voy a explicar con estas citas bíblicas. Libro histórico de Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor en los días de su carne. O sea, vosotros sois hijos de la carne, y los deseos de vuestra carne queréis hacer. Él ha sido homicida, recordemos a Caín, hijo de Adán, ¿verdad? Que mató a Abel. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su propia carne habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Así está escrito en el libro histórico de Juan 6:70. El Señor le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Porque diablo es carne, diablo es contrario, diablo es adversario, o sea, el que contradice y el que adversa a Dios piensa en sus deseos carnales y vive por su carne, o sea, es hijo de la carne y no ha nacido del Espíritu, como el Señor se lo decía a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, como está escrito en el libro histórico de Juan 3:8. El que practica el mal es de la carne, porque los deseos de la carne son malos desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. Cuando nosotros leemos en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3 del 22 al 26, el apóstol Pedro, y escribe Lucas del testimonio que estaba dando Pedro de Cristo de Nazaret, dice que Moisés decía que de entre sus hermanos saldría un varón que habían que oírlo mejor que a Moisés, y que éste había sido anunciado por los profetas, y de éste Dios lo iba a enviar a bendecir toda la familia de la tierra, para que sean trasladados del mal al bien. Recordemos que el mal es la ausencia del conocimiento del bien. El hombre estaba simplemente haciendo el mal porque no conocía el bien. Ahora Cristo vino a mostrarnos el bien, lo que a Dios le agrada, la obediencia a Dios, para que tú y yo ahora andemos en un camino nuevo y vivo, gracias al que nos abrió Cristo Señor nuestro. Ahora bien, está escrito en Gálatas capítulo 5, 16 al 21. Mosca aquí, para que tú empieces a comprender tu dicotomía. ¿Quién eres tú según la carne y quién eres tú según el Espíritu? Digo pues, dice el amado apóstol Pablo, y requiero en el Señor, andéis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Por eso hay una lucha entre nosotros diariamente. El niño que te agarra, papá o mamá, mira, ay, ya va un momento, y se te activó la ira. ¿Me entiendes? No es que estaba un diablo ahí diciéndote, regáñalo, golpéalo, maltrátalo. No, 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 no. Algo natural de nosotros se activó. Y como te sacó la piedra, agarraste y le gritaste y le, quítate de aquí, ¿hasta cuándo contigo? Eso se llama ira, y la ira es un deseo carnal. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos, sino lo que no queremos. Y muy importante aquí, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta, mosca aquí, ojo, mira, está pendiente. Resulta que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando? Mira, y manifiestas son las obras de la carne. La carne,
Mira que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, orgía y cosas semejantes a esta. ¿Qué te parece? Todo eso está en tu carne. Y por eso, si tú andas bajo esos pensamientos, tú eres contrario a Dios. O sea que tú, yo y todo aquel que anda en la carne es el diablo. ¿Me entiendes? No es que hay alguien aquí que te está diciendo, haz el mal. No, el mal está en nosotros. Para eso vino Cristo, para decirte, mira, es mejor que este cuerpo sea llevado a la cruz y sea muerto en la cruz del Calvario, sea destruido, pero que tú no hagas el mal que está en él, sino que sea condenado el mal que está en él, dentro de ti, y que no salga ni por tu boca ni por tus obras. Entonces dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí nos deja claro quién es bastardo y quién es hijo. Los que están según la carne no pueden agradar a Dios, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, una persona que está según la carne no se puede sujetar a los 10 mandamientos de Dios, ni al mandamiento de Cristo. Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como una persona que está según la carne, con ira, con contienda, con disensión, con lascivia, hechicería, fornicación, puede decir que ama a otra persona. No puede hacerlo porque está en sus deseos carnales. Si tú estás en tus deseos carnales, tú no puedes agradar a Dios. No puedes, no porque no quieras, porque tu carne, tus deseos carnales no te lo van a permitir. Porque a Dios no le agrada que tú estés en la carne. Entonces tú tienes que condenar esos deseos de la carne dentro de ti, hacer de tripas corazones, como dicen por ahí, para que tú puedas agradar a Dios, apartarte del mal al bien. Esa es la bendición que Cristo derramó sobre nosotros, según el libro histórico de Hechos, capítulo 3, versículo 26. Así que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para que tú agrades a Dios, tú tienes que matar los deseos de tu carne. ¿Cuáles son, hermanitos? Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades, y pare usted de contar.